Juntamente con el hermano Ricardo estamos tratando aquí de mirar la parte del material de Biblia en 8 edades. Pues no sé si ustedes han tenido la oportunidad de dar una leída por lo menos introductoria a este estudio, a este libro. Aunque coinciden algunas temáticas, porque empieza con el estudio de Dios, pues hay que reconocer, hay que recoger el principio. El principio de Biblia en 8 edades. El principio de Biblia en 8 edades es mirar a la luz de la palabra de Dios lo que tiene que ver con la revelación progresiva, ¿sí? Dios primero fue dándose a conocer con actos creativos, por ejemplo, con relación a los ángeles, para mencionar solamente un ejemplo que tiene que ver con el primer periodo, tiempo. Recordemos que Dios es infinito y pues está suficientemente demostrado a la luz de la palabra de Dios que una cosa es la eternidad antes de la creación, otra cosa es el tiempo entre la creación y la segunda venida de Cristo, y otra diferente es la eternidad futura. Entonces, cuando se habla de edades, se recoge el concepto bíblico de dispensación, pues yo ya lo había mencionado. Pero, pues aquí empieza con la primera edad, la primera dispensación, y uno lo que puede reconocer es que es como que Dios da a conocer la manera como Él ordenó, no solamente los eventos bajo la autoridad divina, sino también cómo fue y cómo ha venido Dios respondiendo en su soberanía con sus criaturas inicialmente, ángeles con capacidad de decisión, alma y espíritu, y los seres humanos también con capacidad de decisión, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aunque el término dispensación se puede, digamos, traducir de varias maneras, pues es como la gran administración de Dios, de su creación, de sus criaturas y todo lo que tiene que ver como consecuencia con las decisiones. Dios de antemano sabía las decisiones de algunos ángeles que se iban a revelar. Dios sabía de antemano la caída del ser humano para mostrar su gracia y bueno, la voluntad activa con la voluntad permisiva de una forma progresiva, ¿sí? Si uno lo pusiera en términos populares, entonces podríamos decir de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, ¿sí? Eso es como el sentido de Biblia en 8 edades, ¿sí? Hay diferentes autores. En la plataforma pues aparece uno y pues tiene coincidencias con el que se ha manejado históricamente en el instituto aquí, pero sí sería muy importante pues ver cómo Dios, cómo se puede ir pues repasando. Entonces no sé si han tenido la oportunidad de verlo, de por lo menos leerlo, este material de Biblia en 8 edades. Sí, yo alguna vez recién me lo compartieron, le pegué una leída al libro. Sobre ese estaba haciendo hasta yo creo que le compartí el material, le había dicho al pastor que había empezado a hacer como para tener algunos elementos, unos pues, de estudio, empecé a hacer una presentación de lo que decía el libro. Ahora André tiene unas presentaciones en Power, ¿cierto? Sí, sí, señor, yo creo que se las compartí, en este equipo donde estoy no las tengo, o si no se las pasaba, pero era como un material de estudio para uno. Y, Sí, pero ahí señor, sí. sí. Creo que usted me hizo el favor de mandarlas al correo, me parece, ¿no? Sí, yo le mandé, es más, ese libro, cuando estábamos en la parte presencial, el pastor me lo facilitó y ahí fue cuando empecé a hacerlo para estudiar.
Sí. Bueno, ese material que usted trabajó, hermano Andrei, tiene algunas, digamos, diferencias no doctrinales, esencialmente, pero sí, digamos, como de organización del estudio, ¿no? Con los No, no, contenidos. la presentación que le envié es de este libro, pastor. Es que yo le he enviado otros materiales de otro tema Este que está en la de otro curso. plataforma, ¿sí? No, 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 es que la es una organización presentación es como PowerPoint de este básicamente la libro. misma, pero la metodología, la manera como presenta, ¿sí? Por ejemplo, esta gráfica inicial que está ahí, pues no aparece en el otro, ¿sí? Pero entonces la idea sí es que tengamos como la oportunidad de ir mirando en detalle, porque pues son 8 grandes edades y por lo menos necesitamos tener digamos, un desarrollo básico, porque pues no es la misma manera como Dios algo en el momento de la creación del ser humano o en el diluvio o ya por ejemplo un poco más adelante con los patriarcas, ¿sí? Es como el desenvolvimiento del plan soberano de Dios por un lado, pero también de las decisiones que las criaturas, primero los ángeles y después los seres humanos, pues han y hemos venido tomando. Entonces, por eso es que es importante, porque cuando se va a mirar antes de Adán, ¿qué había? ¿Quiénes estaban? ¿Cuáles eran los tipos de relaciones que se manejaban? Pues, este libro, este estudio, pues es interesante y lo podemos complementar. Entonces, el hermano Andrés ya lo ha visto, ya lo vio. La hermana Sandra se retiró. No la veo por ahí. Hermana Sandra, ¿está por ahí? Pastor, yo tengo un libro físico, no he visto el que está ahí en la plataforma, pero es como diferente. Es un libro que me facilitó el misionero Jim, entonces tiene una estructura como diferente a este que estoy viendo. Esta imagen no está. Sí, yo también he leído el otro, no este que está en la plataforma, sino el otro. Alcancé a leer el primer capítulo, los primeros capítulos, creo, del otro. No el que está aquí en la plataforma. Sí. Bueno, de todas formas, entonces, la necesidad de irlo retomando, ¿sí? De irlo complementando, porque pues... Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device paired. ¿Es por eso que suena así? Bueno. ¿Listos? Gracias. Que tenemos aquí una dificultad con un equipo y entonces se nos llega una interferencia. Entonces vamos bajando ahí, por favor, vamos mirando un poquito en detalle, porque en la medida de las posibilidades, sí. El capítulo 1 pues siempre empieza por Dios, porque pues el orden, pues Dios como creador, Dios como sustentador y con todos los atributos es el primer capítulo. El primer capítulo está dividido básicamente en 3 partes. El estudio de Dios, el estudio de los ángeles y el estudio de la creación. Son las tres secciones que tiene este estudio. ¿Sí? En defensa de la fe, en doctrina bautista en un año, y en teología
pues en otras materias también, básicamente, pues lo que se hace es ir complementando para reconocer, pues, cómo Dios se da a conocer tres personas distintas en un solo Dios, ¿sí? Estudio termina con los nombres de Dios. Aquí presenta los atributos de Dios. Hay unos que transmite, otros que no transmite a sus criaturas. Unos que son absolutamente, pues, reservados para Dios porque, pues, nosotros como creación de Dios no somos capaces de administrarlos. La omnisciencia le pertenece solo a Dios lo sabe todo. Todos los demás estamos aprendiendo, ¿sí? Omnipresente, ¿sí? Eso no necesita mucha explicación porque, pues, es muy claro que solamente Dios es espíritu y puede estar en todo lugar. Omnipotente, pues también. Entonces, lo que presenta el libro es como un repaso, ¿sí? Algunas raíces, tanto hebreas como griegas. Entonces, ahí hace una exposición de los atributos de Dios. Podemos ir bajando, ¿sí? Hay algunos enfoques ahí particulares. Vale la pena detenerse un poquito ahí en la parte de las teofanías, ¿sí? Una teofanía es una manifestación de Dios al hombre por medio de una experiencia real. Yo pienso que, y no es porque yo lo piense, sino porque la Biblia lo presenta, una experiencia real particular, ¿sí? Porque Dios se manifiesta a través de la creación, a través de la conciencia, a través de su palabra, y la máxima que es el Señor Jesucristo, Juan 1:1. Esto era en el principio con Dios, el verbo, sí. Entonces, aquí es real y particular, ¿sí? Porque la experiencia de la creación es real, la experiencia de la conciencia es real, la experiencia de Cristo también. Pero entonces sí es bueno aclarar eso. A veces son asuntos de traducción, a veces es que simplemente, pues, con la ayuda de Dios uno va entendiendo. Entonces, teofanías en el Antiguo Testamento, la zarza ardiendo que fue vista por Moisés. Zarza es un árbol parecido al arbusto de mora, muy particular de la región de Palestina, de toda esa zona, ¿sí? El hombre que luchó con Jacob en el río Jaboc, ¿sí? La experiencia de Elías. Cristo, quien es coexistente con el Padre, por supuesto, estuvo en estas manifestaciones. En algunos casos, en el Antiguo Testamento, al Señor Jesucristo se le denomina el ángel de Jehová. Y como está en singular, mensajero, y no aparece en el Nuevo Testamento bajo esa denominación, pues deduce que es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Varios casos aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios resplandeciendo, ahí está la definición. Cristo realmente, pues, es una manifestación, pero es la máxima manifestación de Dios al ser humano. Sí. Perdóneme la repetición. Lo máximo que Dios podía hacer con el ser humano es darse a conocer como ser humano, ¿sí? Porque algunos, pues, critican la enseñanza de Dios como un tirano soberano por allá en determinado lugar y que está desentendido de su creación. Por eso, cuando tenemos la oportunidad en teología, pues vamos a ver algunas teorías relacionadas con esas desviaciones. Entonces, es muy importante esta parte de las teofanías, porque fueron manifestaciones por medio de experiencias particulares y fueron manifestaciones parciales, ¿sí? No tenemos el tiempo para mirar, pero en el Antiguo Testamento se reconocía que si alguien lograba o intentaba, por ejemplo, ver plenamente a Dios, pues no tendría la capacidad de continuar viviendo, pues, por la misma condición humana, caída en pecado, ¿no? El ánimo es que se
se pueda pues ir leyendo esto y pues apoyarnos. Vamos a tratar de utilizar el material que hay disponible para, si no, digamos, ser tan digamos, no rigurosos, sino tan amplios, ¿sí? Mirar la parte del desarrollo de estos capítulos de Biblia en 8 edades, sí por lo menos, pues manejar los conceptos básicos que son muy importantes a la hora no solo de practicar la doctrina, de defender la doctrina, sino de proclamarla, porque pues todos tenemos grandes limitaciones a la hora de exponer la palabra de Dios y uno se va dando cuenta de eso y este conocimiento de la palabra de Dios pues nos da a nosotros suficientes elementos, ¿no? No sé si hay alguna inquietud sobre este esfuerzo que queremos realizar. Porque entonces tendríamos historia, tendríamos Biblia en 8 edades, tendríamos defensa de la fe y tendríamos hermenéutica. ¿Sí? Sí, señor. Una preguntita, pastor, ese primer dibujo que salió ahí no está en los antiguos, bueno, en el libro antiguo de la historia o Biblia en 8 edades. Me parece muy bueno tenerlo para enseñar las dispensaciones, que también bueno, es que todo va cruzado, ¿no? Todo se entrelaza con relación a los estudios.